No. Responde. El Coven. Un pacto. La noche escucha. Queridos conjurados, lo que se invoca responde. El Coven. Queridos conjurados, bienvenidos una vez más. El día de hoy no estamos solas. Nos acompaña un invitado que lleva años investigando cosas paranormales. Sí, hola, ¿cómo están todos los espectadores? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Está increíble el Coven. Ya llevo un ratito escuchándolas también. Muy buen contenido. Gracias. Y bueno, gracias. creo que el tema de hoy también está entretenido y fuerte para los espectadores. Sí. Hoy vamos a estar tocando el tema de apariciones y psicofonías. Ok. Entonces es un tema bastante interesante. César, nosotros nos conocimos hace unas semanas por mera suerte y casualidad, gracias a don Luis Ríos, el de Canadá desde adentro. Metiste gol. Gol, claro, hay que meter gol gratis a don Chaneque. No, sí, claro. Y fue muy interesante que tuviéramos, digamos que, este gusto afín. Sí. ¿Tú desde hace cuántos años llevas con todo esto paranormal? Pues, bueno, como yo me llamo César, tengo un canal que se llama César Pox. Y ya aquí en Montreal hago todas las aventuras, todo lo que hacemos con un compañero que se llama Rigox, que también fue mera coincidencia, así como nosotros nos conocimos. El buen Rigox fue pura coincidencia también. Y después de un rato empezamos a coincidir que nos gustaban los mismos temas. Siempre como que las coincidencias te llaman, te llaman, lo que busques te llama. Pero ya llevo, pues nada más mi canal, llevo como 7 años con el canal. Y en el canal, pues yo creo que unos 7, pero desde muy pequeño, desde que era niño, me gusta mucho el terror, me gusta investigar más allá. De una familia que, por ejemplo, mi mamá es muy católica y yo me considero 100% católico, creo que hay algo, pero es raro porque si crees en el bien, crees en lo malo, ¿no? Claro. Pero siento que no todo lo que está aquí lo podemos ver, no lo podemos percibir. Y por algo, si están aquí, es porque a lo mejor buscan respuestas igual que nosotros. Entonces, el que busca, encuentra. Entonces, sí, ya llevo un buen ratillo buscándolo. Y pues aquí seguimos. Es muy interesante. Sí. ¿Y de dónde nació el decir, sabes qué? Voy a agarrar las grabadoras, voy a agarrar cámaras y me voy a empezar a adentrar en todo esto y hacerlo realmente como en video y captando todas estas sonidos o estas personas, almas que se quieren comunicar? Claro. Mira, mi canal es muy mezclado. Mi canal es como tal, es muy mezclado. Hago vlogs, hago de todo. La primera idea era, mi canal está hecho de viajes. Hacía muchos viajes. Uh-huh. Pero ya aquí, cuando conocí a mi amigo el buen Rigox, él tiene un poquito más de experiencia en los instrumentos. Uh-huh. Él sabía ya antes, él ya trabajaba con las psicofonías, con medidores, porque son medidores electromagnéticos, pero lo que mucha gente no sabe es que puedes hacer contacto mediante eso, ¿no? Ruidos blancos, etcétera. Ya una vez que, cuando yo empecé, en México yo lo hacía muy de vez en cuando, porque antes le tenía mucho miedo. La verdad es que antes me daba todavía más miedo. Ya cuando crecí me di cuenta que realmente no pasa más. Y sí vas a tener el contacto, pero también hay que saber dejar ese contacto, como que hay que saber poner una línea, como por ejemplo los rituales de despedida y todo eso, con un simple gracias, con un simple aquí te quedas, no te vas conmigo. Ellos o lo que esté ahí pueden entender, al menos que hagas contacto con algo muy fuerte. Si ya llevas, vamos a decir, un demonio, es peligroso. Es peligroso porque sí te lo puedes llevar. Y si en casa tienes, no sé, un niño que es puro, ellos intentan buscar más contacto con niños. Y, sí, claro. Y también intentan hacer mucho contacto con las personas más religiosas. Porque uno cuando
cuando busca que quiere encontrar, a veces no lo vas a encontrar. Pero si tú le preguntas a una persona que se la pasa todos los días en la iglesia y todo eso, esas personas son las que pueden llegar a tener más contacto. Porque el mal busca siempre ir a hacer que los buenos se basen allá. Ok, que cambien de bando. Sí, ¿entiendes? Justamente Entonces, eso platicábamos una vez que tocamos un tema acerca de cuando los... Posesión. De posesiones, que normalmente se van más por las personas, como tú dices, religiosas o personas de buen corazón, porque, bueno, las malas o las que ya están del otro lado, ¿para qué? ya estamos ahí. Ya estamos. Y hablando de demonios y de ese tipo de cosas, ¿has tenido en algún momento un sustito donde hayas tenido visto algo y escuchado a la vez? Sí. Quizás a veces nada más escucho, a veces nada más veo, pero creo que de las más fuertes aquí en Canadá es cuando nos dijeron Satán mediante la Spirit Box que está aquí, que eso lo que hace es que crea un ruido blanco y es como una radio. Entonces, la radio, pero si tú escuchas una radio, puedes buscar las transmisiones, pero le puedes poner al revés, adelante, puedes hacer que vaya más rápido, más lento. Okay. Nosotros normalmente lo ponemos en AM, que es donde no hay muchas transmisiones. Normalmente lo usan en FM, porque puedes captar un poquito más, pero yo siento que en la FM puedes confundirlo con realmente una radio. Entonces, si lo pones una AM, es solo ruido blanco. Okay. Y escuchas más claro. Pero de las veces más fuertes es cuando una vez nos dijeron Satán. Satán está clarísimo. Puede estar en mi canal o en el canal de Rigox, no recuerdo muy bien, pero se escucha literal así, Satán. Nos ¿Y eso dijeron no Satán. fue? Fue un cementerio. Fue un cementerio cuál? que está aquí cerquita. Aquí está más después de la Ilbizar. Ajá. Es una iglesia que tiene un santo rojo afuera. Ah, y el que está aquí en En Boulevard Wynn. En Boulevard Exacto, Wynn. sí. Ah, Sí. Ahí hicimos ese contacto. no, gracias. Qué bueno Ahí que me hicimos. dices. Ahí hicimos ese contacto. Digo, si vas, a lo mejor no, sin la idea de no buscar, pues no pasa nada, ¿no? Pero esa iglesia es pública, o sea, está abierta, pero tiene cosas muy raras. Por ejemplo, en la parte de abajo del basement tienen ¿cómo se dice? Como imágenes y así, pero hay muchas con luces rojas. En la parte de afuera hay luces rojas. Nosotros estuvimos viendo el basement, se ve como abandonado y muchos papeles. Yo creo que debe ser cosas muy viejas, pero ahí nos dijeron Satán. Y después de eso, mi Spirit Box dejó de funcionar como un buen rato. No podíamos hacer contacto. Hasta que después, en otra casa abandonada, nos volvieron a decir Satán, pero no en la Spirit Box. Me lo dijeron aquí. Me dijeron aquí. Y yo no tenía la cámara grabando, tenía un teléfono. Y luego revisamos el teléfono y se escuchaba un Satán. Como un murmuro aquí. Y cuando lo escuché, se me pone chinita la piel. Porque me acuerdo. Sí. Claro. Y O sea, ya pasó de la psicofonía a algo aquí, estoy algo aquí aquí. detrás. Así es. O sea, Y- sigue siendo una psicofonía, porque se sigue Pero escuchando. Sí. o sea, digo, vamos a decir, pasó de un aparato a algo más. ya algo más Ajá. a la vida real, por Exacto, así sí. Y de decirlo. repente lo vas a escuchar aquí. Sí. ¿Y cómo lo corta? O sea, disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo lo cortaste? Porque si ya estaba como que evolucionando. Sí, mira, a veces lo que hacemos con el Rigox, lo que podemos hacer es que a veces dejamos de buscar como un relax para que también la mente como que se relaje, porque a veces yo pienso que no es que ellos vengan contigo, sino que tú también empiezas a pensarlo tanto que lo atraes. Entonces, algo que tú piensas tanto lo vas a atraer. Es la ley de atracción. De atracción. Entonces, Lo que se invoca, así es. responde. Entonces, si tú atraes lo bueno, pues también puedes atraer lo malo. Entonces, de repente paramos Ok. y en el momento lo que hacemos es simplemente agradecemos el contacto y decirles gracias. Y esta sesión se va a cerrar y se cierra. Listo. Y ya de ahí, pues hasta ahorita no nos ha pasado algo más grave. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasó un tiempo es que empecé a soñar demasiado con la Santa Muerte. Se me metió tanto, pero no tanto de que lo habláramos, sino que de repente una exploración de tanto. Después, creo que fue después que nos volvieron a decir Satán, se me empezó a meter mucho y eran sueños. Y de repente estaba, como dijiste ahorita, se te pone aquí. Y sí, yo estaba trabajando y de repente se escuchaba como que Santa Muerte y algo me decía como que quería acercarme más. Y hablé con mi mamá, le platiqué eso, pero dije ella es más religiosa. Y te rezó un rosario. No, ella me dijo así como que, mira, puede ser que lo que se está pasando es que estás en un punto de que estás en la búsqueda tú estás como un punto medio. Entonces corresponde de ti si te acercas más a lo bueno
o si te vas a dejar ir a lo malo. Pero la diferencia de lo bueno a lo malo es que lo malo te va a llamar. Lo bueno no te va a llamar. Tú tienes que Ir a ir. buscarlo. Tú tienes que ir, buscarlo. claro, sí. Y lo malo no, lo malo te va a llamar. Y descansé un rato de hacer todo eso y de ahí ya se me pasó. Ok. Se me pasó, sí. Pero es como unos breaks, tomarme unos breaks, sí. Ok. Bueno, y antes de entrar más en el tema de las voces, cuéntanos, ¿qué es una aparición? Mira, hay diferentes tipos de apariciones, ¿cierto? Porque cuando hablamos de apariciones, ya cuando es algo muy fuerte, puede ser los poltergeists, que ya puede ser también, por ejemplo, algo más como alienígena. Hay muchas apariciones, pero si hablamos de un ente, a veces podemos ver nada más unas luces blancas, unas luces blancas que son como esferas. Tú puedes tomar una foto en un lugar que tú sabes que pasó algo y de repente ven esas luces blancas que sale, esos son entes, son energías, son energías. Y hay otros tipos de apariciones que ya puedes ver como algo más terrenal, una sombra negra, una sombra blanca, también hay sombras blancas. Por ejemplo, lo típico es lo que se aparece algo negro. Siempre vas a ver algo negro. Como tal, no tiene una cara, no tiene un cuerpo, pero ves una silueta. Puede ser una silueta. Eso puede ser una aparición. Pero tener una aparición es muy difícil. Sinceramente es muy difícil. Tienes que abrir portales ya muy fuertes. Yo creo que las apariciones pueden estar, por ejemplo, si hablas de una casa que pasó algo muy trágico, o la persona que, vamos a decir, de un desvivimiento. Si desvivieron a alguien ahí, a lo mejor la persona que está desvivida no va a estar, no es el ente, sino que si el que desvivió ya no está en este plano, él se va a quedar ahí, porque es como su castigo. Porque él es el que infligió así es, exacto. Y su castigo es estar haciendo eso y simplemente vas a quedar ahí y no va a descansar en paz. Y no lo va a hacer porque si él lo provocó, no puede descansar en paz. Es ley de la vida. Si haces algo mal, te va a ir mal, ¿no? Y eso puede ser diferentes tipos de apariciones. Hay apariciones desde el hecho de que te muevan cosas. Eso a lo mejor no lo ves, pero es una aparición, es un acto que ya te están haciendo, que te mueven la silla, a veces que te mueven el cabello, cuando te jalan así el cabello, que a veces no se ve y en las cámaras de repente ves que hay algún... Y se te levantó Sí, que el se pelo. levantó y dices, ay, cabrón, ¿por qué no? Pues esas son apariciones. Pero hay diferentes, depende la energía, depende cuánta energía haya, si es buena o mala, o sea, todo va a depender, todo es más bien el acto y tu energía que tú tengas. ¿Sí les ha pasado eso del cabello en alguna de sus exploraciones? No nos ha pasado lo del cabello, pero sí, por ejemplo, el buen Rigox, ¿sabes qué pasa con él? Que cuando es algo muy fuerte, él siente que tiene algo en la espalda y se le cansa dicen mucho. que como se te suben y te empiezan a quitar la Exacto, energía, sí. ¿no? Sí, y ¿sabes qué pasa? Él, por ejemplo, me dice, ya tengo demasiado dolor en la espalda. Y entonces ya sabemos como que hay algo muy, muy pesado. Y llegas a casa y te sientes así, te lo juro, Agotado. se siente agotado porque te jalan toda la energía. Es difícil de explicarlo porque llego y puedes ir manejando tranquilo y todo, pero llegas a casa y sientes como que ya me quiero dormir. Es tu lugar seguro, Sí, ¿no? sí, También. sí. Oye, ¿y ustedes tienen algún ritual, por así decirlo, antes de la exploración y después de la exploración? Como para semi-protegerse o... Mira, como tal, antes de hacer la exploración no, pero sí después intentamos cerrar agradeciendo y diciendo como gracias por contactarnos y pues aquí te quedas, ¿no? Cuando sentimos algo muy pesado sí decimos que quédate aquí, este es tu lugar, no puedes ir con nosotros y de una forma como que esa energía como de rechazo hace que no sigan contigo. Pero sí, eso es ahí, pero hay gente que sí puede hacer más, por ejemplo poner inciensos. Puedes llevar un rosario. Esto es decir, amuletos, ¿no llevan ustedes amuletos o algo, no? No, por ejemplo, yo a veces pongo aretes de cruz y los días que yo uso esos aretes no hay contacto. Yo ya me di cuenta. Ya está cerrando el portal. Ya estoy cerrando el portal, así es. Entonces, si yo quiero buscar eso, no puedo llevar esas. Hay gente que sí lleva imágenes y así. Yo prefiero no mezclo porque para mí es mejor como que si yo estás tranquilo en la cabeza, no pasa más. La verdad es que en casa no me he llevado más allá de otra cosa, no se pega. También es mucho tu energía, porque hay gente que siente, que lo atrae, entonces como que no, yo soy muy perceptivo, siento que hay algo, puedo sentir las vibras y así, pero de ahí no se pega. Pero sí, dando un gracias y que te quedes ahí, puedes dejar el ente o la energía que esté ahí. Sí, Claro. fíjate que ahorita que cuentas eso, en el primer departamento que vivimos, nos pasaban cosas bien raras que nosotros atribuíamos.
porque la chica que vivía ahí antes tenía como que maderas en las ventanas, era un subsol. Entonces tenía maderas en la ventana porque su exnovio era como un poquito tóxico. Okay. Entonces ella se tuvo que mudar y nos quedamos nosotros. Entonces de repente la puerta de enfrente tenía cadena y de repente estaba nada más abierta con la cadena puesta. Y de repente las luces hacían... parpadeaban o se abrían las puertas de los cuartos, pero ya sabes, siempre está la lógica detrás de, es que parpadean, ya se van a Ya se fundir va a los fundir. focos, Claro. se abrió, es que con el Corriente aire de de aire. que de seguro alguien abrió la puerta principal del edificio y el aire hizo que se abriera la puerta de aquí, ¿no? Lo que a mí sí me hizo decir, no, esto sí ya es mucho. Y aparte, fíjate que a mí se me perdía ropa. Se me perdieron un par de prendas a las cuales yo le tenía cariño, cariño porque me las habían regalado. Y ahí una vez salimos, todavía no hacía frío. Cuando regresamos, porque los niños todavía no sabían manejar el termostato, entonces yo ponía un cuadro arriba del termostato. Entonces quitaba el termostato el cuadro cuando había que mover el termostato. ¿Okay? Entonces todavía no lo habíamos prendido, todavía no había preparado yo las cortinas para nada. Okay. Entonces cuando regresamos a la casa esa noche estaba caliente el departamento, caliente. El cuadro estaba en su lugar, pero el termostato estaba a todo. Wow. Y le digo, es que no hay manera. Me dice, mi esposo me dice, oye, los niños lo más seguro es que lo movieron. Dije, no, porque estaba apagado cuando nos fuimos. Claro. O sea, estuvimos aquí en la mañana, desayunamos, estaba bien. Si ellos lo hubieran movido, lo hubiéramos visto, hubiéramos Claro. empezado a oler. Ya ves que O el huele. cuadro a lo Sí. mejor Sí, huele, empieza a oler queda... como a quemado Ajá. porque tiene mucho Sí. tiempo sin usarse. Por el polvo, Lo hubieran exactamente. sentido, ¿no? También. Sí, y checamos y no había como que hubiera entrado alguien. Le hablamos al landlord, vino, cambió la chapa y todo, pensando Alguien se la metió. lógica que tal vez había sido el ex de la otra chica. De ahí ya las cosas que pasaban, yo ya ponía como que más atención, que de repente se escuchaban en las ventanas como golpecitos en las ventanas del departamento, pero como estábamos en sol, de repente dices, seguro que la piedrita que pegó del viento o algo así, siempre hay respuestas. Pero cuando yo salí el último día yo fui la última en salir de la casa cuando nos mudamos del departamento, yo salí de espaldas y le dije, este es tu lugar, esta Ok. es tu casa, aquí te quedas. Muchas Gracias. gracias. Y me salí del edificio de Sí, espaldas. eso es como cerrar un... sí, O sea, claro. porque dije, yo no me quiero llevar absolutamente Nada. nada, por favor. Ya, o sea, nunca fue agresivo, porque digo, lo más agresivo que hizo fue Claro, prenderle, eso. pero ya era casi al final, ya cuando nos estábamos por ir. Ay, Qué O sea, raro. Qué raro. Quizás puede ser como una forma de decirte como, aquí estoy, o sea, como aquí estoy, no te voy a decir nada, pero a veces quieren que sepas que ellos están ahí, como para respetarles también su espacio, ¿sabes? Porque cuando nosotros vamos a hacer un urbex, hay vibras que les molesta. Y por ejemplo, a veces cuando usamos la Spirit Box, hacemos preguntas, tienen que ser preguntas fáciles, y una vez que haces el contacto de, oye, ¿te molesta que esté aquí? Sí. Por ejemplo, ¿cómo me llamo? Y por ejemplo, a mí me dicen César. O sea, César. Y te conocen, por ejemplo. No es necesario hablarle un idioma, por ejemplo, no tiene que ser francés, no tiene que ser inglés. Por eso también dicen que a veces cuando iban con las espiritistas, las que llegaban a ser reales, pues era como difícil saber si realmente era el familiar o la persona que buscaban, porque como que todos se conectan por lo mismo que es Así energía. Exacto. Entonces te pueden contestar cosas que tú estás buscando la respuesta, pero que son como muy generales. Muy generales. Entonces tú crees, ay, sí, ya es mi papá. Que a lo Claro. mejor ni siquiera es tu papá. No. Pero Es peligroso. Esas personas que hacen eso porque ya estamos hablando de alguien que te está mediando algo. Eso puede ser peligroso. Por ejemplo, porque tú vienes con tu vibra, pasas con una persona que es mediadora y esa persona mediadora hace el contacto con el más allá. Pero como tú dices, no siempre va a ser la persona que tú buscas. Simplemente te puede responder a una persona y es ahí cuando se puede hacer un contacto directo y se pueden quedar contigo.
Es que él me gustó su O sea, a vibra. través de esa Sí, persona claro. pasan hacia ti. Sí, pueden pasar hacia ti. Es que me gusta su vibra, cómo está, es positivo, se siente una vibra bonita y, y se te pueden pegar. Qué Ahí sí puede ser miedo. peligrosa. Por eso las personas, es más, si hablas con un sacerdote, así que esas personas no debes hacer contacto con esas personas. Ok. Eso de que te leen las manos, las cartas, no Pero se son debe vortex, hacer. pues, te abren. Sí, No, son sí, puertas. definitivamente. Abres puertas, es peligroso, es peligroso. Ya Sí. no voy a ir. No vayas. Yo que iba con los gitanos No, que me yo leían que me las leyeran las manos y las cartas, ya no voy a ir. Oiga, me voy a casar. No. Sí. No, pero es peligroso, porque estás abriendo puertas. Muchos dicen que, por ejemplo, con las películas de terror pasa lo mismo, abres puertas, pero es muy difícil también. Hay películas, por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose, de la primera que se hizo, ese es un portal muy grande. Las personas que actuaron ahí después tuvieron muchas presencias. La actriz, después que tuvieron que hacer un exorcismo real para poder liberarla, porque sí tuvo Eso no sabía. Sí. Y hay audios del exorcismo real de Emily Rose que dicen que no se deben de escuchar porque puedes abrir portales. Yo ¿Sabes los también? escucho de todos modos. Perdón. Ay, vamos a escucharlo. Sí, no, ¿sabes también de cuál Producción. serie? Acaba de salir una serie No, que, no es producción. que es de brujas. Ay, ¿cómo? Es que de verdad yo tengo muy mala memoria, pero está en HBO. No. The Age of the Witches o algo así se Ay, llama. lo pueden ver en Prime, pero es uno de estos canales de Sundance Channel, creo que es. Ok. Y habla de un coven, de una chica que ya en su familia tiene sangre bruja. De hecho, se graba en Nueva Orleans. Ok. Pero dicen que mucha gente que empezó a ver esa serie empezó a tener como episodios porque todos los rituales y todas los conjuros que ponían para la serie decían que los habían sacado de conjuros reales, aunque a lo mejor la frase completa no era, pero dentro de ese conjuro había una palabra que era real o que funcionaba para conjurar. Claro. O de repente había pequeñas frases o pequeños movimientos que trataron de apegarlo lo más posible a la realidad para que fuera pues más real, pero dicen que sí Abrieron. empezó a haber problemas porque luego la gente, los espectadores decían, hey, o sea, le estoy viendo la serie y de repente ya empiezo a sentir cosas como Sí. no tan normales y que los mismos actores y eso empezaban a sentir pues que el ambiente se ponía un poco Tenso. tenso. Yo empecé a verla y la verdad no me atrapó tanto, pero ya cuando escuché eso dije, ay, voy a ir a verla de Porque quiero que me morbosa. pase. Quiero que pase. Me la No, voy a pues, ver ajá, completita. para ver, pero, o sea, ¿sabes quién sale? Esta Alexandra Daddario. Ok. Y acaba, hace un año o dos estuvo como muy de moda, ¿no? Ahorita busco el nombre y les digo cuál es la serie, Sí. pero sí, de verdad que Es que sí lo puede pasar. estuvieron diciendo. Por ejemplo, pasa mucho que, por ejemplo, en México se habla mucho de la Llorona, ¿no? Y resulta que en muchos países también tienen la Llorona. Pero no es que sea la misma Llorona y que pueda estar en todos lados, porque no puede hacer eso. Pero lo que sí es que de repente si crece un mito, la gente empieza a creer tanto que puede ser que es falso, pero de toda la gente que lo empieza a crear, lo platicas y la gente, ay, sí es cierto, yo la escuché. Después por eso se vuelven reales, porque toda la gente se hizo una energía en común Pues y lo la creó. manifiestan. Sí, Ok, exacto. Y la ok. creó y por eso es que, por ejemplo, la Llorona no solo es de México, puede estar en todos lados, diferentes nombres, pero es el mismo llanto, El mismo ente, exacto, ¿no? exacto, pero es porque la gente ya lo creó, de tanto que hubo tanta energía que creyó en ella que ya se volvió real. Eso es Pues, lo que puede pasar. de hecho, hay un podcast bastante conocido que ellos hicieron un episodio hablando acerca de demonios y todo este tipo de cosas y cómo un demonio estaba siguiendo a una persona en específico, que la persona que iba a ir a contar la historia se le complicaba muchísimo llegar, se le descomponía el carro, se chocaba, o sea, bastante, Se le ya que manifestó, logró ajá. llegar al ¿Programa? al estudio para hacer la grabación y demás, y salió el episodio, que la gente cuando lo escuchaba empezaron ellos a tener... ¿No fue el de Moloch? ¿Hablaban de Moloch? No, ¿No? no, aquí voy a meter gol. Es el de Hablemos de lo que no existe. Ah, no lo conozco. Ha empezado a tener como mucho auge, digamos que este año, y ese es su episodio 300 que de hecho él borró. ¿A poco? El episodio. Él borró el Me episodio. choca que hagan eso, ¿sabes? Borró Y a mí me el molesta episodio. mucho Sí. eso cuando los podcasts que hablan de estos tipos de temas, Lo de repente borran. que tienen y los borran. Lo que pasa es que sabes que
lo borró por seguridad de él y seguridad de los que lo escuchaban. ¿Pero por qué? Porque muchos de los que escuchaban le ponían en los comentarios, oye, ¿sabes qué? Yo lo estaba escuchando y me estaba bañando y de repente me apagó la rompieron. luz. No, me rompieron un jarrón. De repente me movieron, me cerraron la puerta. Estaba escuchando este episodio y me pasó una figura de negro. O desde que escuché ese episodio, escucho llantos en mi casa. Ok, La sí, gente sí, que una lo escuchaba cadenita, ya estaba claro. empezando a tener experiencias paranormales que no pidieron. Entonces, él, por el bien de los que lo borró. escuchan y por el suyo, porque dice que en el estudio también le estaban empezando a pasar cosas y también en su casa. Entonces, que él, por seguridad, mejor lo borró. Y porque hay una parte donde sale una grabación de lo que está pasando. Entonces lo borró. Creo que lo volvió a subir como para volverlo a poner, pero sin la grabación. Ok. Porque hay grabaciones que sí pueden abrir portales, como por ejemplo el de Emily Rose, es uno de ellos. Y en otros podcasts lo han puesto de que esa parte del audio, muchos les dicen como que si no quieres tener actividad o algo así, bríncate esta parte porque vas a escuchar algo muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el audio de Emily Rose, ¿no? Y ya lo escuchan y puede ser que puedas abrir un portal. Ahí lo que le pasó a ellos, sí, puede ser totalmente real. Sí, definitivamente. O sea, Yo tengo otra pregunta, perdón por mis adelante. interrupciones. Bueno, la serie se llama Mayfair Witches. Ok. Las brujas de Mayfair. Ajá. Y creo que porque es que no sé, la verdad, les mentiría si Mayfair está también ahí en cerca de New Orleans o es toda esa zona. Pero creo que sí es como de un joven que en algún momento fue como famoso. Pero la verdad, la serie está muy buena. Entonces ya Hay que verla. vayan a verla para ver si todo es real o no. Pero yo de ahí tengo una pregunta, hablando de que los espectadores dicen que empiezan a experimentar cosas. O sea, la diferencia entre ente o aparición y sugestión. Claro. Puede llegar a pasar que a lo mejor también esos espectadores sea como que crean que están experimentando cosas, ya, ¿no? sea una sugestión. Sí, totalmente, porque puede ser que tú te sugestionas tanto que, por ejemplo, cualquier cosita, no sé, por ejemplo, los pisos de madera llegan a tronar en el frío o cuando en la madrugada tac, se escucha, o las puertas, ¿no? Tac. Ay, cabrón, ya te empiezas a sugestionar y piensas que ya hay algo en tu casa. Entonces, a lo mejor no había, pero te empiezas a sugestionar tanto que ya hay un momento que puedes atraerlo. O sea, ¿por qué? Porque un ente no va a llegar a una casa nada más por llegar. O sea, sí, tuvo que haber pasado algo o tú lo atrajiste o tú lo buscaste y ahora para que te lo quites está un poco cabrón, ¿no? o te lo mandaron. O te lo mandaron, también puede ser. Pero una sugestión es más como que, por ejemplo, si truena algo, ya empiezas como que a pensar de que, ay, es que porque vi esta película o en esa película pasó lo mismo. Entonces, pero puedes abrir un portal porque tú estás, pero te digo, empieza porque ya buscaste algo y te empiezas a sugestionar y empiezas a atraer cosas. Entonces, por eso, por ejemplo, yo que buscamos ese tipo de cosas, probablemente me la paso muy ocupado, entonces no me da mucho tiempo como de estar repensando pensando todo. lo que me pasó. Sí me impresiona muchas veces. Y la verdad, para mí la parte más difícil no es ir, sino en la edición. En la edición. El editor siempre, por ejemplo, yo cuando edito, y aquí nos diga la parte de producción, cuando haces urbes y todo eso, hay cosas que no ves. Pero ya que estás editando, ya, cabrón, mira esto, sí. Y si no te diste cuenta en ese momento, puede ser que no cerraste el portal y ya puede ser que te lo trajiste. Entonces ya te empiezas a sugestionar. Oh, es que me apareció esto y no cerré un portal ahí. Regresa Sarita, por favor. ¡Qué miedo! Sí, Qué es que fuerte. puede. Porque en la edición, por ejemplo, ya escuchas más. Por ejemplo, cuando usamos Spirit Box, a veces no podemos escucharlo. O sea, no sabemos lo que nos dijo ahí, pero ya en edición, aquí me dijo esto. Y ahí entonces ya vas reorganizando otra vez las palabras que te dijo y ya puedes ver si era un ente, si era una energía o ya vas viendo. Pero es muy importante la sugestión. Por eso siempre que buscas es como un 50 y 50. 50 de que creo que hay algo, pero 50 de que no hay nada. De buscarle como la razón lógica para no... Tienes que balancearlo. Porque si te dejas ir solo por el lado de que sí hay algo y me está conmigo y todo, no, pues ya valiste. Mejor no eres una persona que debe hacer esto. Porque sí te va a pasar cosas más feas y puede ser que te puedan poseer, pues hay muchas cosas. Hay gente que tiene podcasts muy famosos que hace poco dijo que él estaba poseído, que él sintió que estaba poseído. En una investigación
dijo que él de repente, él dice que cuando va a hacer sus urbex, sabe que si desvivieron niños, eso le da mucha tristeza. Pero cuando él va a hacer eso como trabajo, él intenta que sus emociones estén como apagadas. Pero justo esa vez él sintió algo muy feo por lo que le pasó a los niños y sintió esa lástima, vamos a decir como esa lástima, esa pena. Y en ese momento, pum, aprovechó un ente, una vibra Para entrar. Y de repente empezó a marearse, empezó a vomitar, empezó a sentir cosas así. Y eso puede ser un tipo de posesión. No siempre es la posesión típica que vemos de que hablas, ¿no? A veces de repente, eso también es importante porque muchos Claro. creen que es el que empieces a hablar raro Sí, y que que te empieces gire a la portar cabeza y a y vomitar no. y a sacar espuma. Sí, no, o sea, no siempre tiene que ser así. No, a veces de repente nada más sientes como esa energía que se te fue y empiezas a sentir como que, ay, esto está pesado esto, y ya en tus sueños ya está. Entonces, poco a poco se va alimentando. Pero si tú sabes ese tipo de esos índices, como que puede ser que esté poseído, necesito una limpia, ¿no? Que una limpia pues no tiene nada de malo, que te limpien. En México pasa mucho de que te limpian con huevo. Con Y todo. huevo. Eso es bueno porque te estás sacando la vibra. Quizás si no funciona, pero mentalmente Ya te relaja. ya te relajaste, ¿sabes? Entonces ya puede ser de que ya la sugestión se te fue y ya puede estar. Pero sí, pues hay muchos tipos de posesiones. No todo el tiempo es esa de que te gira la cabeza, pero también existe eso de la película de Emily Rose que gira la cabeza. Eso es real. Sí les puede girar la cabeza. Yo conozco una persona que lo vio, que vio como a un familiar cercano de él le llevan a una niña a su mamá porque era que las ayuda y todo. Y él decía que le daba mucho porque en la madrugada se levantaba y a veces dice que estaba acostada esa niña y empezaba a decir como quítala, quítala. Y decía, y llegó mi abuela, que lo que le pasó fue a mi papá, mi papá estaba joven. Entonces dice que llegó mi abuela y le dice, ¿qué pasa? Que no sé qué. Era como sobrina de ella, algo así, ¿no? Y él está acostado y está viendo cómo la niña mira hacia un punto, vamos a decir que hacia un punto, y mi papá me cuenta que en la casa de mi abuela era como un pasadizo, ¿no? Y al fondo lo que ella molestaba era la Virgen. Está la Virgen de Guadalupe. Y era lo que ahí. decía, quítala. Sí, entonces llegó mi abuela y se la puso así, se la puso y la niña, empezó a gritar horrible, sí. Y sí, mi papá que de repente también pasaba que salía corriendo y los carros la atropellaban y no le pasaba nada. Y para agarrar a la niña eran como 10 hombres que necesitaban agarrarla así y No quitarla manches. así. Sí, entonces hay cosas, y bueno, y ahí dice mi papá que él jura que le giraba la cabeza. Y yo cuando me lo contó, decía, ay, papá, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y ya una vez que fuimos a visitar a su familia, yo pregunté para ver si era real. Y me dijo mi tía, no, sí es cierto. Todo eso sí le pasaba. No es mentira. Pero sí, es como un nivel súper avanzado, Sí, me es muy imagino yo, avanzado. ¿no? Ya como etapa 25. Sí, de hecho, esa niña después, para que se sane, la tuvieron que llevar como a un centro de vamos a decir, como monjes. Y le dijeron que sí le iban a salvar, pero tenía que seguir como una cadena de oración. Entonces, ella tenía que seguir ayudando. El chiste es que lo hizo como por 10 años y el día que ella lo dejó hacer, volvió y falleció. La encontraron desvivida por ella misma. Es que también dicen que se desgasta muchísimo el cuerpo, ¿no? Sí, te imaginas. El alma. Bueno, Sí. pues Y sí. mentalmente también, diciendo que es algo muy fuerte. Es un trauma, al final de cuentas es un trauma. Pero sí, así pasó con ella. No, sí. Ay, qué Es- fuerte, es qué buena bastante. historia, pero qué Es fuerte, de verdad. Sí, yo sé, es fuerte. Yo quiero saber si hay alguna, o sea, si tú te puedes dar cuenta o puedes diferenciar como la ilusión, no, la aparición de un ente de una sugestión. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Ajá, o sea, como te puedes dar cuenta si... Si te estás sugestionando, Ajá. cuando estás en el ámbito, yo creo que sí. Pero una persona normal, yo creo que es difícil. Es difícil porque, por ejemplo, digo, como yo estoy un 50 y 50, sí puedo decir, es que esto no puede ser real, ¿no? O sea, o no me traje. Si yo estoy seguro que cerré un ciclo, yo estoy seguro que no puede venir conmigo. Pero una persona que nada más por curiosidad fue a buscar y a lo mejor nada más que no se dedica a eso o simplemente por curiosidad, se empieza a sugestionar y no sabe que, por ejemplo, realmente sí es un ente. O puede decir, es que yo me estoy sugestionando nada más, pero puede ser que no. ¿Y cómo te das cuenta? Pues ya puede ser que ya sea muy tarde cuando te des cuenta que realmente no era una sugestión. No estoy diciendo que no me pueda pasar a mí. A lo mejor lo que me ha pasado a mí no era sugestión y era algo, pero yo mismo, como estoy fuerte que es una sugestión, yo creo que soy un poco... Tienes que pensar que eres fuerte mentalmente para poder diferenciar. Pero, por ejemplo, muy fácil. Si yo pienso que es una sugestión, la otra persona no lo va a escuchar quizás. Y si no es una sugestión, por ejemplo, si mi esposa lo escucha,
Entonces ya no es una Sí, sugestión. claro, porque no eres nada más tú el que lo está escuchando, Exacto, lo y está hay un experimentando. tercero. Y hay un tercero que puede decir, ay, cabrón, entonces eso ya no es una sugestión. Otra historia que tengo es cuando yo era novio, no estaba casado, mi novia llegaba a mi depa y estábamos viendo una película y de repente yo estaba así, estábamos en la habitación y pues no me acuerdo que era una película de terror seguramente. Y yo volteo y veo un hombre negro con un sombrero. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue, alguien se metió al depa, estábamos en México, alguien se metió a robar. Y yo le dije, calma, volteé, y ¿sabes qué? Le digo, mira, creo que alguien se metió. Entonces voy a salir, voy a ver qué pasa, quédate aquí en la habitación. Entonces pues yo salgo, voy rápido a la cocina, empiezo a buscarla y no había nada. Pero fue súper, súper claro. Y yo tenía un aceite que no es agua bendita, es un aceite bendito que es como que más fuerte, vamos a decir. Y lo empezamos a poner y empezamos como a orar. Y yo me acuerdo que vi la cara de mi novia y estaba como sonriendo y no podía orar. Y yo le dije, oye, ¿estás bien? Le dije, ¿estás bien? Y me decía, no, sí, estoy bien. Entonces puede ser que ahí ella es muy miedosa. Entonces puede ser que ahí pudo haber, no estoy diciendo que la poseyó, pero sí como que a lo mejor esa vibra la alimentó tantito y yo estoy seguro. Yo decía, es que, ¿por qué se ríe? O sea, ¿por qué te ríes y no da risa, sabes? Y no podíamos orar, queríamos orar y se nos cortaba o se me olvidaba. Y ya después con ese ¿cómo se llama? Ese aceite, lo pones en las puertas y así, se pones muy fuerte y ya dejó de pasar. Pero era un ruido, por ejemplo, tuve 3 departamentos, me mudé 3 veces y escuchaba justo el mismo ruido. Yo decía, ay, pues es que seguramente andan arriba, ¿no? Porque a veces se logra escuchar. Y luego me mudé a otro y los mismos ruidos. Yo decía, ay, qué raro. Y ya después, cuando ya llegué a este departamento que era muy grande, no habían vecinos a que colindaban, o sea, eran paredes separadas, eran los mismos ruidos. O sea, ya no puede ser sugestión, ya hay algo, ¿no? Claro, ya es mucha coincidencia. Y sí, lo que tuvimos que hacer fue una limpia, poner ese aceite. Los perritos lo pueden sentir. Cuando hay algo, lo pueden sentir. Yo me acuerdo que había una perrita que llegaba cuando tenía mis roomies, que también escuchaba ese ruido, llegaba y ladraba en mi cuarto, justo en mi closet. Y coincide que mi mamá en la casa de ellos que estaban en Chiapas, coincidió que también empezaron a escuchar muchos ruidos y mi mamá, ella haciéndolo valientemente, sube a donde estaban los ruidos, empieza a hacer la limpia y como que se le pegó porque dejó de dormir, ya no podía hacer nada. Tuvo que llamar a un sacerdote para que limpiara la casa y todo eso. Y dijo, lo que está aquí es algo fuerte. No lo debiste haber hecho tú sola. Pasó esa semana y como que se fue conmigo y empezó a pasar eso. Pero yo sí lo arrastré como un mes. Porque yo no tenía como que mi mamá... Puebla y Chiapas está lejísimo, son como 13 horas. Entonces ya después pedimos ayuda a unas amistades que teníamos, que también son religiosos, y ya con ese aceite fue que me empecé a calmar. Pero siempre las personas que tienen como esos dones que pueden ver o pueden sentir, siempre van a tener algo. Cuando eres pequeño, ¿no? Como que da miedo. Ya cuando empiezas a crecer y trabajar con ello, ya es más normalillo. Sí, pero creo que contesté tu pregunta. Sí, claro. Sí. Oye, tocando este tema de lo que dijiste que se te pegan y todo esto, entonces, ¿tú crees que estos entes tengan conciencia realmente? No creo que tengan conciencia. Yo creo que trabajan con vibras. Okay. O sea, no es consciente que se te va a pegar, pero atraen. O sea, lo puedes atraer. Yo creo que es que si hablamos de conciencia, entonces si fue bueno, ni siquiera debería estar acá. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, si creemos en vamos a decir, lo católico, que se vaya al cielo, ¿no? Se vaya al cielo, entonces, ¿por qué está aquí? O sea, no debe de estar ahí en el bingo que si estoy aquí, ¿por qué? No es normal, por ejemplo, lo que dicen de los niños. Los niños no deberían de quedarse aquí. Entonces, puede ser más allá. Entonces, yo creo que no es consciente, pero el que está aquí terrenalmente con el que puedes hacer contacto, no creo que haya sido muy bueno, ¿sabes? Entonces, se quedó aquí como un castigo y el hecho que él esté como un castigo quizás no es consciente de que es un ente. Entonces, a lo mejor él te está viendo como él piensa que él está en vida, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Okay. Sí, hay como que... O sea, como que se quedó, él sigue viviendo en su, como dicen, en su plano. Ya ves que dicen que están los niveles. Así es. Por eso que hay fechas como el 31 de octubre o los solsticios o ciertos eclipses que como que los
los niveles se vuelven a unir. Así y es es. como que hay mucha más actividad paranormal, Exacto. por así decirlo. Exacto. Entonces, como que esa energía que se queda y de repente choca con la nuestra y es cuando llegas a ver Exacto. cosas, ¿no? Pero yo creo que ellos no son conscientes que te van a hacer daño. Si hablas de un demonio, puede ser que sí. Porque pero un eso demonio pero ya es pues, un demonio. Hitler te puede poseer. Hitler es un demonio, te puede poseer. A lo mejor no es consciente, pero una vez que ya está dentro de ti, puede cobrar conciencia. O sea, entonces tú crees que las personas que fueron muy, muy malas en vida llegan a convertirse directamente en entes demoníacos, como Sí, yo creo que ejemplo sí. Hitler. Sí, totalmente, porque ese es su castigo de ellos. Ese es su castigo de ellos, que no pueden descansar, porque no va a descansar, se quedan ahí en un bucle. Ok. O sea, por ejemplo, en las casas abandonadas, si hiciste algo malo, vamos a decir que ahí se quedó, es un bucle, no puede salir de ahí. Por eso no pueden ir. A veces tuvimos una experiencia que nos pedían luz, pero, y a lo mejor lo correcto es que yo vaya y le ponga una vela, pero no me corresponde a mí. ¿Me entiendes? O sea, si está ahí es porque algo hizo. No me corresponde ir a mí y darle esa luz que el más poderoso no se lo dio. ¿Por qué se lo voy a dar yo? ¿Sí me entienden? Ok. Es algo egoísta a lo mejor, pero no me corresponde a mí. No, yo nada más llegué, hice el contacto, supe su historia, pero ya no puedo hacer más. No te puedo ayudar. Porque, por ejemplo, yo tocando, digo, no tengo la experiencia, yo hablo de lo poco que sé, de lo poco que... Has pero vivido. Te podré decir, pero por ejemplo, dicen que hay entes que tienen cosas sin resolver o fantasmas que tienen cosas sin resolver y por eso no trascienden, a pesar de que no es que hayan sido malas personas. Entonces no trascienden porque dejaron cosas pendientes aquí. Entonces, entre más tiempo pasa, puede que ese mismo arraigo aquí, el no haber trascendido, los vaya convirtiendo, los vaya tinteando un poco Claro. de la energía negativa de todo alrededor y convertirlos en almas negras, Claro. incluso poltergeist, que no, en almas enojadas, porque no trascendieron a donde debieron de haber ido, se quedaron estancados y eso crea como cierto enojo en ellos. Entonces no es que hayan sido malas personas. Puede ser que estén, exacto, puede ser que esté con un pendiente aquí, pero bueno, ahí, por ejemplo, si fallece un familiar tuyo y queda aquí porque, pues, dicen que hay muchas almas que se quedan porque quieren sanar algo, o se quedan muy pendientes de algo, entonces tú puedes ir y decir, oye, mamá, ya descansa, o sea, yo estoy bien, te puedes ir tranquila, no tienes que estar aquí. Puede ser que ahí se pueda ir, no es un alma que haya sido mala, pero yo creo que el hecho de que esté aquí, como tú dices, se va alimentando de otras vibras, porque ellos están en otra dimensión. Entonces esa dimensión, ellos sí se pueden ver entre todos, entonces sí los puede contaminar. O sea, sí se pueden contaminar y si no se van a descansar, después un ente puede quedar ahí, como decíamos, va a quedarse ahí todo el tiempo y como está contaminado, ya se quedó ahí y ya no se va a poder ir a descansar en paz. A lo mejor no fue malo, pero la mayoría puede ser que sí. La mayoría de los que se quedan, que no descansan en paz, sí puede ser por algo. Y por Sí. eso a mí me da miedo. Pero vamos a aprovechar que estamos hablando de los que se quedan para pedir la producción. Que nada, que nos vamos. No, más bien, para agradecerte haber estado aquí. Muchísimas gracias. Nos diste muchísima información. Sí, claro, que nos ayuda mucho a nuestro Coven, la verdad. Gusto, Muchísimas gusto, gracias. gusto, Todo estuvo gusto. muy interesante. Y muchas cosas que pues uno no sabe. Aquí Lili quería que pusiéramos la Spirit Box, pero no, muchas gracias. Sí, en el siguiente episodio. No, gracias. Puede ser, pues. No, nos puedes, espérame, sí. que se Sí, quede claro. y en el siguiente episodio Ay. podemos poner la Spirit Box, Claro podemos que poner una psicofonía. Sí, es que podemos prenderla sin hacer el contacto. O sea, nada más Yo digo que explicarles sí se cómo haga funciona. contacto. Le traemos un rosario aquí a mi amiga para que no se espante. Sí, no. Miren, queridos conjurados, muchísimas gracias por vernos en un episodio más. Vamos a ver si usamos la El Spirit Spirit Box Box o no.
Y recuerden, cuidado con lo que piensan, dicen y desean, porque todo lo que se invoca. Responde. Hasta la próxima. Gracias, chao. Un pacto. La noche escucha. Queridos conjurados, lo que se invoca responde. El Coven. Un pacto. La noche escucha. Queridos conjurados, lo que se invoca responde.